Lo que vamos a ver ahora es radicación de los números complejos. Acá tenemos la definición, dado un número complejo z, y en un número natural vamos a llamar raíz enésima de z a todo número complejo, tal que al elevarlo a la n me dé igual a z. Lo vamos a anotar así, y esto va a indicar el conjunto de todas las raíces. Tengan en cuenta eso. La primera observación es que si justo z es igual a 0, la única raíz enésima es el número 0. Vamos a ver ahora qué pasa cuando no es 0. Cómo calcular la raíz o las raíces y cuántas son. Entonces tenemos el siguiente teorema. Si tenemos un complejo no nulo y lo tenemos expresado en forma polar, van a existir exactamente n raíces enésimas distintas. O sea, si mi raíz es una raíz cuarta, va a haber 4 raíces distintas, ¿sí? Esa cuenta va a tener 4 soluciones. Y la forma es esta. La raíz enésima del módulo, y como argumento va a haber que dividirlo por n, voy a tener que poner el argumento que tenía el z, y acá voy a tener que ir sumando de a 2pi. Desde el k igual a 0, se arranco sumando 0, y después reemplazando ese k por el valor 1, 2, hasta n menos 1. Vamos a demostrar ese teorema, y después vamos a hacer un par de ejemplos. Bien, demostración. Supongamos que tenemos una raíz, y la tenemos en forma polar. Si es una raíz, tiene que verificar que al elevarlo a la n nos dé z. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Hacemos esta cuenta, elevamos todo esto a la n. Como vimos en el video pasado, elevar a la n es al módulo lo elevo y al argumento lo multiplico. Y eso tiene que ser igual a z. Ahora, ¿cuándo dos números son iguales en forma polar? Cuando los módulos tienen que ser iguales. Eso es esta condición que tenemos acá, pero el argumento no necesariamente tiene que ser el mismo. Por ejemplo, si yo tengo 0, 2pi, 4pi, todo eso me va a dar el mismo número complejo. Entonces, la condición que planteamos es que este argumento tiene que ser igual a este, pero más un múltiplo de 2pi. Con k perteneciente a z, un múltiplo entero. Entonces, de acá sacamos que el módulo de w tiene que ser raíz enésima de r, y que el argumento tiene que ser el argumento de z más un múltiplo de 2pi sobre n. ¿Sí? Entonces lo que tenemos es que las raíces sí o sí tienen que ser esta forma. La única diferencia es que acá tenemos k perteneciente a z, y acá tenemos no todos los enteros, tenemos desde el 0 hasta el n menos 1. ¿Sí? Entonces, hay que ver dos cosas. Lo primero que vamos a ver es que todas estas que tenemos acá me dan distintos, o sea que no estoy diciendo 3 veces la misma raíz, ¿sí? Entonces, probar que 2 de estos distintos son distintos, o sea que no me da la misma cuenta, es lo mismo que probar, fíjense, si dividimos por w sub k', que esto no me da 1. Y para probar eso, vamos a probar que el argumento de esta cuenta nunca es un múltiplo de 2pi. ¿Por qué? Porque el argumento de 1 es un múltiplo de 2pi, siempre, ¿sí? El 1 lo podemos expresar como 1 si 0, y sumando o restándole vueltas, por eso tenemos una a por 2pi. Entonces, si el argumento ya no es igual a esto, esta cuenta nunca me va a dar 1. Entonces, calculemos el argumento de w sub k sobre w sub k'. Vimos en el anterior video que si nosotros teníamos una división, los argumentos se restaban, por eso es que esto nos queda esta expresión. Hacemos la resta, nos queda esto, sacamos factor común el 2, los alfas se simplifican, y esto lo escribimos de esta forma. Y nosotros queríamos probar que esto no era esto. Entonces lo que tendríamos que probar es que toda esta cuenta no me da un número entero, ¿sí? Pero eso no es un número entero, ¿por qué? Porque k menos k' en valor absoluto es más chiquito que n. Acuérdense que esos números, el k y el k', estaban entre 0 y n menos 1. Entonces esa resta nunca me puede dar 0 porque tomamos k distinto de k',
y nunca me puede dar n, ¿sí? Son todos números más chiquitos y positivos, así que al restarlos no me van a dar n. Entonces, todas estas son distintas, y todas esas son raíces, son soluciones. Y vamos a ver ahora que no hay más, ¿sí? Eso es lo que me dice esta observación, ¿sí? Lo que me está diciendo es que no hay más, o sea que si yo tomo de vuelta, en vez de tomar desde 0 hasta n-1, después reemplazo en n más 1, en n más 80, voy a repetir alguna de estas, ¿sí? Entonces, la conclusión es que siempre que tengamos que sacar, por ejemplo, una raíz cuarta, voy a tener exactamente 4 raíces y se van a sacar con esa fórmula. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Supónganse que ustedes quieren hallar las raíces quintas de z igual a i, ¿sí? Lo primero que hay que hacer es encontrar la forma polar, ¿sí? Eso antes de arrancar. Entonces sacamos el módulo, que es 1, sacamos su argumento, que es pi sobre 2. Acuérdense que i está sobre el eje imaginario y es positivo, entonces el argumento es pi sobre 2. Entonces a z lo podemos escribir como 1 cis pi sobre 2. Como me pedían las raíces quintas, ¿sí? Fíjense en la fórmula que teníamos acá. Al módulo le hacemos la raíz que me pidieron. Entonces, por eso es que acá va un 5, un 5, un 5, un 5. Y por eso es que acá también va dividido 5. Fíjense que en la fórmula todo tiene dividido n, ¿sí? Ese es el índice de la raíz. En todas hay que poner el módulo, entonces como el módulo de z era 1, acá va 1, acá va 1, acá va 1, acá va 1. El argumento de z lo ponemos siempre acá, ¿sí? Por eso que está en azul. Y después lo que me dice la fórmula es que yo vaya sumando múltiplos de pi desde 0 hasta n menos 1. Entonces la forma cómoda y fácil de hacer es arrancar en 0 y después ir sumando. ¿Sí? Acá sumo 2pi, después acá voy a sumar 4pi, acá 6pi y acá 8pi. Siempre múltiplos pares de pi, ¿sí? De a 2pi se va sumando. Y después se resuelven esta cuenta, raíz quinta de 1 es 1, entonces por eso esto que está acá, y acomodamos un poco más los argumentos, y esas son las 5 raíces distintas, las raíces quintas de z igual a i. Si me pide solamente calcularlas, sería eso. Si me hubiera pedido también expresarlas en forma binómica, después hay que hacer el pasaje a la forma binómica. Vamos a ver ahora la representación geométrica de las raíces. O sea, ¿qué pasa cuando graficamos esas raíces? Entonces me dice, dado un número complejo no nulo, y si tenemos las n raíces enésimas, esta era la fórmula que teníamos para calcularlas. Fíjense que todas las raíces tienen el mismo módulo, ¿sí? Todas van a tener módulo raíz enésima de r. Entonces lo que nos dice acá es que los afijos de las n raíces enésimas están sobre la circunferencia de centro en el origen y radio esto. Eso lo que me está diciendo es que si yo planteo una circunferencia de este radio, sí o sí las raíces tienen que estar ahí, ¿sí? No pueden estar ni más adentro de esa circunferencia ni más afuera de esa circunferencia. El argumento de la primera raíz es esto. Fíjense, si ustedes reemplazan esto por 0, me da esto. Y después, si miran cómo se calculan las otras, se va sumando de a 2pi sobre n, ¿sí? Y lo que me dice acá es que como 2pi sobre n es el número que resulta al dividir la circunferencia en n partes iguales, si yo tengo un n que es más grande que 3, lo que se me va a terminar formando es un polígono regular de n lados, y las raíces son los vértices de ese polígono. Vamos a verlo mejor con un ejemplo. Supónganse acá me dice hallar las raíces cuartas de esto. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Primero que nada, en pasar este número a forma polar. Hacemos el módulo, nos da 2, calculamos el argumento. El alfa estrella nos da pi sobre 3, como estamos en el segundo cuadrante, hay que hacer pi menos pi sobre 3, y a eso es lo que nos da el alfa. Entonces z es esto en forma polar. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Como eran raíces cuartas, va a haber 4 soluciones. Como el módulo era 2, le voy a tener que hacer raíz cuarta de 2. Siempre voy a tener que dividir por 4,
Y a esto le voy a tener que ir sumando de a 2pi, ¿sí? Acá sumaríamos 0, acá 2pi, acá 4pi, acá 6pi. Esa es la cuenta que hicimos. Y acá está pasado a forma binómica. Si ustedes grafican estos 4 puntos, fíjense que les van a dar este y este. Entonces, las raíces cuartas, lo que me forman son los vértices de un cuadrado. El polígono regular de 4 lados es el cuadrado.